En el empezar de la noche, la penumbra se filtraba por las rendijas de la ventana de una habitación de hospital, donde el silencio era interrumpido solo por el zumbido de los aparatos médicos. En el centro de la sala, Ernesto, un señor de edad avanzada, descansaba en su cama, sumido en un sueño profundo, mientras el destino tejía sus hilos invisibles alrededor de él. El diagnóstico inicial era que se encontraba en estado de coma. Dolores, su hermana unos pocos años más joven que él, permanecía a su lado, una figura frágil envuelta en un abrigo de lana desgastado. Sus ojos cansados reflejaban la preocupación que pesaba sobre sus hombros encorvados por el tiempo. Observaba a Ernesto con una mezcla de tristeza y esperanza, y sus manos arrugadas sostenían las suyas con delicadeza, como si intentara transmitirle fuerza a través del contacto. Al otro lado de la habitación, el doctor Ramón, el médico de turno del hospital, observaba la escena con una expresión imperturbable. Su bata blanca contrastaba con la seriedad de su rostro, mientras revisaba los gráficos en los monitores con una precisión metódica. Era un hombre de pocas palabras, pero su dedicación al trabajo era incuestionable. La puerta se abrió suavemente, y dos enfermeras entraron, llevando bandejas con jeringas y medicamentos. Sus pasos eran silenciosos, casi reverenciales, mientras se acercaban a la cama de Ernesto para realizar los procedimientos de rutina. Dolores las observaba con atención, con sus ojos recorriendo cada movimiento en una inquietud contenida. «Doctor Ramón», comenzó Dolores, con la voz frágil resonando en la habitación. «Necesito que llame a la doctora Amelia para que acompañe la internación de Ernesto». El médico alzó la mirada de los monitores y sus ojos oscuros se fijaron en los de Dolores con una intensidad penetrante. «Dolores, ya hemos hablado de esto», respondió él con la voz grave resonando en el silencio de la habitación. «No puedo permitir la entrada de personas desconocidas durante el procedimiento». Dolores apretó los labios formando una línea delgada, con sus ojos entrecerrándose en determinación. «Ella no es una persona desconocida, doctor Ramón. Es la médica de la familia. Ernesto confía en ella, y yo también», dijo, intentando ocultar la mentira. El médico suspiró, y sus hombros se relajaron ligeramente ante la persistencia de Dolores. Intercambió miradas con las enfermeras, quienes parecían igualmente intrigadas por la solicitud de la señora mayor. Después de un momento de vacilación, el doctor Ramón asintió graciosamente. «Está bien, Dolores. Haré una excepción esta vez». Una leve sonrisa de alivio iluminó el rostro de Dolores, mientras agradecía al médico con un gesto de cabeza. Las enfermeras se apartaron de la puerta para dejar espacio a la entrada de la doctora Amelia, cuyos pasos apresurados resonaron por el pasillo antes de que finalmente ingresara a la habitación. La doctora Amelia era una mujer de mediana edad, con cabello castaño recogido en un moño serio y gafas de montura delgada que colgaban delicadamente sobre su nariz. Su mirada era firme, pero llevaba consigo una suavidad reconfortante que contrastaba con la aura de seriedad que la rodeaba. Cuando la doctora Amelia entró en la habitación con una expresión seria, sus ojos recorrieron el ambiente en busca de indicios sobre la situación de Ernesto. Se acercó a Dolores con un gesto de cabeza respetuoso, reconociéndola como la persona que había solicitado su presencia en ese momento crucial. Dolores hizo un gesto para que la doctora Amelia se uniera a ella en un rincón de la habitación, apartándose discretamente del tumulto de los procedimientos médicos que ocurrían alrededor de la cama de Ernesto. Juntas, observaron en silencio mientras el doctor Ramón y las enfermeras se movían con habilidad y eficiencia, conectando cables y ajustando los monitores con una precisión impresionante. El tiempo parecía desacelerarse mientras Dolores y la doctora Amelia esperaban ansiosamente el desarrollo de los acontecimientos. Cada latido del corazón de Ernesto resonaba en el aire cargado de tensión, mientras todos los presentes mantenían la respiración contenida, esperando el veredicto de los monitores. Finalmente, el doctor Ramón se alejó de la cama, con sus ojos cansados reflejando una mezcla de preocupación y determinación. Se acercó a Dolores y la doctora Amelia con pasos lentos, y su voz llevaba el peso de las palabras que estaban por venir. «Lamento lo que ha ocurrido con su hermano, Dolores», comenzó él, con una expresión sombría que reflejaba la gravedad de la situación. «Haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar que reciba la mejor atención posible.
Si depende de mí, Ernesto se recuperará de este coma lo antes posible. Un suspiro colectivo de alivio pareció llenar la habitación, disipando parte de la tensión que se había acumulado en el ambiente. Dolores apretó la mano de la doctora Amelia con gratitud, y sus ojos húmedos brillaron con una mezcla de esperanza y determinación. Sabía que, con la doctora Amelia a su lado, Ernesto tendría una oportunidad real de superar los desafíos que se avecinaban, aunque esa posibilidad la pusiera nerviosa. La doctora Amelia devolvió el apretón de mano de Dolores con una sonrisa reconfortante, irradiando un calor que transmitía un mensaje silencioso de solidaridad y confianza. Estaba allí no solo como médica, sino como una aliada en la lucha por la recuperación de Ernesto, lista para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Mientras el silencio de la habitación se desvanecía lentamente, reemplazado por el murmullo reconfortante de los aparatos médicos, Dolores y la doctora Amelia intercambiaron una mirada significativa. Juntas, sabían que el camino por delante sería desafiante, pero estaban decididas a enfrentarlo lado a lado, con valentía, esperanza y un amor inquebrantable por Ernesto, quien luchaba por su vida en esa cama de hospital. Dolores dejó escapar un suspiro emocionado, y sus ojos aún húmedos brillaron de gratitud mientras se dirigía al doctor Ramón. «Muchas gracias por todo el apoyo, doctor. Significa mucho para nosotros», expresó sinceramente. El médico asintió brevemente en respuesta, y su expresión seria se suavizó ligeramente ante la gratitud de Dolores. «Estaré aquí durante algunas horas, hasta que Ernesto se estabilice. No te preocupes, estaremos monitoreándolo de cerca». Sin embargo, la expresión de Dolores cambió de inmediato, y su piel palideció mientras negaba con la cabeza con vehemencia. «No, doctor, eso no es necesario», insistió ella, con la voz temblorosa de preocupación. «No necesitas quedarte aquí. Ve a casa a descansar». El doctor Ramón levantó una ceja, sorprendido por la reacción de Dolores. «Dolores, mi deber es asegurarme de que Ernesto reciba la mejor atención posible», replicó firmemente. «No puedo simplemente dejarlo en este estado crítico». Dolores comenzó a desesperarse, con los ojos llenos de angustia mientras buscaba desesperadamente una solución para esa situación. Fue entonces cuando la doctora Amelia, notando la aflicción de la mujer mayor, intervino. «Doctor Ramón, por favor, ¿puedo hablar contigo en privado?», solicitó la doctora Amelia, con un tono de voz firme. El doctor Ramón asintió, siguiendo a la doctora Amelia hacia un rincón más apartado de la habitación, donde pudieran hablar sin ser escuchados. Después de algunos minutos de conversación en susurros apresurados, regresaron al lado de la cama de Ernesto. El doctor Ramón respiró hondo, con una expresión ahora más comprensiva reflejada en su rostro. «Dolores, voy a hacer una excepción esta vez», anunció, con la voz cargada de compasión. «Permitiré que la doctora Amelia asuma la supervisión por el momento. Sin embargo, si hay algún cambio en la condición de Ernesto, debes llamarme de inmediato». Una sonrisa de alivio iluminó el rostro de Dolores, mientras agradecía sinceramente al médico por su comprensión. La doctora Amelia asintió en acuerdo, y su presencia transmitió confianza y seguridad a todos en la habitación. Con un gesto de cabeza, el doctor Ramón se retiró de la habitación, marcando el inicio de una nueva etapa en la recuperación de Ernesto. A medida que las horas pasaban, Dolores y la doctora Amelia permanecieron junto a Ernesto, unidas por la esperanza de que posiblemente despertaría de su profundo sueño, listo para enfrentar un nuevo día. Después de que las enfermeras también se retiraron de la sala, Dolores se volvió hacia la doctora Amelia, y una determinación clara brillaba en su mirada arrugada. «Es hora de poner nuestro plan en acción», declaró con voz urgente. La doctora Amelia asintió, con una expresión seria, mientras comenzaba a instalar discretamente cámaras de vigilancia por toda la habitación. Con movimientos rápidos y precisos, colocó los dispositivos estratégicamente, asegurándose de que cada centímetro del espacio fuera monitoreado con cuidado. Después de completar la instalación, la doctora Amelia se volvió hacia Dolores con una sonrisa satisfecha. «Muy bien, todo está listo. Pronto comenzaré a analizar la transmisión de imágenes. Tan pronto como aparezcan los primeros resultados, te transferiré $10,000. Dolores abrió los ojos con sorpresa al escuchar las palabras de la doctora Amelia. Sabía que sería compensada por su papel en la operación, pero nunca imaginó que recibiría una cantidad tan generosa. $10,000,
murmuró casi sin creerlo. La doctora Amelia asintió con la cabeza con una expresión impasible. Sí, es el precio justo por el espacio que me estás proporcionando, respondió con seriedad. Dolores parpadeó varias veces, tratando de asimilar la magnitud de la oferta. Muchas gracias, doctora Amelia, significa mucho para mí, expresó sinceramente, con la voz entrecortada por la gratitud. La doctora Amelia solo sonrió en respuesta, y su expresión se suavizó ligeramente ante la emoción de Dolores. Estamos juntas en esto, Dolores. Haremos lo que sea necesario para ayudar a Ernesto a recuperarse. Con un gesto de despedida, la doctora Amelia salió de la habitación, dejando a Dolores sola con sus pensamientos. Mientras las horas pasaban, Dolores permaneció al lado de Ernesto, perdida en recuerdos del pasado. Se encontró reflexionando sobre los años que habían pasado, recordando los pocos momentos felices que compartió con su hermano. Lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas arrugadas, mientras revivía recuerdos de la infancia y momentos preciosos que ahora parecían distantes e irreales. Sin embargo, a pesar de la tristeza que la envolvía, Dolores sintió una chispa de esperanza surgir en su corazón. Sabía que, con la ayuda de la doctora Amelia y el plan bien elaborado, había una posibilidad de salir adelante y aún así ganar mucho dinero. Mientras el silencio de la habitación de hospital envolvía a Dolores, su mente vagaba por los recovecos de sus recuerdos, regresando a un tiempo lejano, donde las líneas entre el pasado y el presente se entrelazaban en una compleja red de emociones. Dolores se encontró caminando por estrechas y sinuosas calles, envuelta en el bullicio de la juventud, mientras el sonido de risas resonaba a su alrededor. Fue allí, en ese laberinto de calles empedradas, donde conoció a Ernesto. Los dos no eran hermanos de sangre, pero el lazo que los unía era tan fuerte como cualquier vínculo de parentesco. La madre de Ernesto se había casado con el padre de Dolores cuando eran jóvenes, uniendo sus vidas en un fuerte vínculo de amor y compromiso. Así, Ernesto se convirtió en el hermano que Dolores nunca tuvo, un confidente, un amigo y, sobre todo, un puerto seguro en un mar de incertidumbre. Sin embargo, a pesar de su cercanía, Dolores y Ernesto tenían personalidades tan diferentes como el día y la noche. Mientras Ernesto se sumergía en los libros y se dedicaba a sus estudios con una determinación feroz, Dolores prefería vivir la vida al límite, entregándose a los placeres efímeros que la juventud tenía para ofrecer. Años después, Ernesto ingresó a una prestigiosa universidad y comenzó a dar sus primeros pasos hacia una brillante carrera, mientras Dolores aún se encontraba perdida en un torbellino de fiestas y encuentros pasajeros, con la mente nublada por la niebla del alcohol que envolvía sus incontables noches. Pronto, mientras Ernesto ascendía en las filas de una gran empresa, construyendo un imperio de éxito y reconocimiento, Dolores se encontraba atrapada en un ciclo interminable de arrepentimiento y autodestrucción, incapaz de encontrar su lugar en un mundo que parecía moverse demasiado rápido para que ella lo siguiera. Sin embargo, a pesar de las diferencias que los separaban, Dolores sabía que el vínculo entre ella y Ernesto era más profundo que cualquier divergencia superficial. Él era su ángel guardián, su confidente silencioso, un ancla en un océano de incertidumbre. Y ahora, mientras permanecía junto a su cama de hospital, se aferraba a la esperanza de que todo aquello pasaría, y los últimos días serían solo una pesadilla distante. Los recuerdos del pasado aún resonaban en su mente como susurros lejanos, cuando Dolores hizo una pausa en sus pensamientos para tomar un sorbo de agua, sintiendo el líquido fresco y cristalino descender por su garganta reseca. El agua trajo consigo una sensación fugaz de alivio, disipando parte de la tensión que se acumulaba en sus hombros encorvados. Mientras la bebida refrescante saciaba su sed, Dolores se encontró sumergida nuevamente en recuerdos dolorosos, recordando todas las veces que había recurrido a Ernesto en busca de ayuda. Él, de hecho, siempre fue su ancla en tiempos turbulentos, como un refugio seguro en medio de la tormenta, pero con el tiempo, eso comenzó a desgastar la relación entre ellos. Dolores, recordando las innumerables ocasiones en que había golpeado la puerta de Ernesto, sintió el corazón pesado de vergüenza y arrepentimiento. Cada vez, ella imploraba por una suma de dinero prestado para cubrir los gastos en bebidas o las deudas que había acumulado. A pesar de sus reservas y dudas,
Ernesto nunca le había negado ayuda, siempre extendiendo la mano con compasión y generosidad. Sin embargo, toca el momento en que hasta la paciencia de Ernesto llegó a su límite. En esa tarde fatídica, Dolores tocó a su puerta una vez más, esperando encontrar consuelo en sus brazos acogedores. Pero esta vez, sus ruegos fueron recibidos con un silencio gélido e implacable. Ernesto había rechazado su petición, firmando su decisión con una determinación que desgarró el corazón de Dolores en pedazos. Se vio relegada a la soledad y la desesperación, cuando su única opción de ayuda le dio la espalda en su momento de mayor necesidad. Sin embargo, el destino, cruel e irónico como siempre, tenía otros planes reservados para ambos en esa tarde fatídica. Poco después de que Ernesto negara la solicitud, debido al nerviosismo causado por la situación, sufrió un ataque al corazón que lo dejó al borde de la muerte. Su vida pendía de un hilo frágil y precario. Fue entonces cuando Dolores se dio cuenta de que solo ella podía ayudarlo. Solo ella podía ser su salvadora en ese momento de desesperación. En ese mismo instante, ideó su plan. Después de llevarlo a cabo, una sensación de culpa la invadió. Dolores corrió entonces a la casa de la vecina, la doctora Amelia, sabiendo que ella era médica, y que con su ayuda había una posibilidad de traer de vuelta a Ernesto. Y ahora, mientras se sentaba junto a su cama de hospital, se aferraba a la esperanza de que su intervención ayudara a su hermano, aunque temía su propio destino si Ernesto despertaba. Por su parte, la doctora Amelia, además de ser médica, era una investigadora dedicada de una universidad local, inmersa en un estudio innovador sobre cómo reaccionan las personas al coma. Su objetivo era desarrollar un algoritmo revolucionario que pudiera identificar signos de recuperación a través de imágenes grabadas, ofreciendo una nueva esperanza para pacientes en estado crítico. Cuando Dolores golpeó su puerta esa tarde, implorando por ayuda desesperada para salvar la vida de Ernesto, la doctora Amelia vio más que solo una oportunidad para ejercer su profesión. Visualizó la posibilidad de utilizar el caso de Ernesto como un catalizador para acelerar su investigación y traer avances significativos a la medicina, al margen de los estándares éticos y las burocracias universitarias. Con la calma y la precisión de una profesional experimentada, la doctora Amelia brindó los primeros auxilios a Ernesto, mientras llamaba a emergencias y se aseguraba de que la ayuda profesional estuviera en camino. Sin embargo, su mente ágil e incansable ya estaba trabajando en una solución más allá del momento presente. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, la doctora Amelia convenció a Dolores de permitirle instalar cámaras de vigilancia en la habitación del hospital de Ernesto. Explicó que al capturar imágenes del comportamiento del paciente durante el coma, podría proporcionar datos valiosos para su investigación, contribuyendo al desarrollo del algoritmo que salvaría vidas en el futuro. Además, la doctora Amelia estaba dispuesta a ofrecer una suma significativa de dinero para que Dolores aceptara el acuerdo. Dolores, aunque al principio vacilante, fue rápidamente convencida por la determinación y pasión de la doctora Amelia, además de la promesa de recibir una buena suma de dinero. Sabía que esa era una oportunidad para cambiar su situación financiera de una vez por todas. Con su determinación renovada, Dolores y la doctora Amelia aprovecharon cada minuto precioso para alinear el plan, mientras esperaban la llegada de la ambulancia. Necesitaban estar solas en la habitación para que la doctora Amelia pudiera instalar las cámaras sin ser descubierta. Mientras el tiempo pasaba, sabían que estaban dando un paso importante hacia la posibilidad de un futuro más prometedor para todos aquellos que luchaban contra el coma y sus devastadoras consecuencias. Unos minutos después, llegó la ambulancia. La oscuridad ya había cubierto el cielo y una hora había pasado desde que Dolores se sumergió en sus propios pensamientos, perdida en un mar de recuerdos y emociones. Solo volvió a la realidad cuando la puerta de la habitación se abrió y el doctor Ramón entró, su presencia repentina rompiendo el silencio del ambiente. Dolores dio un brinco, asustada, y sus ojos se abrieron sorprendidos ante la súbita aparición del médico. «Oh, doctor Ramón, yo no me di cuenta de que había pasado tanto tiempo», murmuró ella, tratando de reponerse rápidamente. El médico la observó con una mirada perspicaz, y sus cejas se fruncieron ligeramente con desconfianza. «¿Estás bien, Dolores? Parece que estabas en otro mundo», preguntó él, con la voz cargada de curiosidad.
Dolores tragó saliva, y su corazón latía descontroladamente en su pecho mientras luchaba por encontrar una respuesta adecuada. Sí, estoy bien, respondió ella rápidamente, forzando una sonrisa temblorosa en sus labios arrugados. La desconfianza del doctor Ramón no disminuyó. Por el contrario, sus sospechas solo aumentaron mientras miraba alrededor de la habitación, buscando señales de algo fuera de lo común. ¿Y dónde está la doctora Amelia? No la veo por aquí, preguntó él, adoptando un tono más serio. Dolores sintió un escalofrío recorrer su espalda, y sus manos temblaron ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. La doctora Amelia tuvo que atender una emergencia con otro paciente, respondió ella rápidamente, con nerviosismo evidente en su voz. El doctor Ramón frunció el ceño y su expresión se volvió aún más sombría. Entiendo, murmuró él, con una clara desconfianza en cada palabra que pronunciaba. Bueno, la hora de visitas ha terminado. Deberías salir de aquí y descansar un poco. Dolores asintió en acuerdo, con el corazón apretado de angustia mientras se preparaba para dejar la habitación. Por supuesto, doctor. Me iré ahora, respondió ella, tratando de mantener la voz firme a pesar del torbellino de emociones que la abrumaba. Antes de salir, el doctor Ramón extendió la mano hacia Dolores, solicitando el teléfono de la doctora Amelia. Es importante que pueda hablar con ella. Aquí también está mi contacto. Si necesitas algo en los próximos días, avísame de inmediato, instruyó él, con la voz cargada de autoridad, mientras entregaba su tarjeta de visita. Dolores asintió con la cabeza, pasándole el número de teléfono de la doctora Amelia con manos temblorosas. Con un suspiro resignado, se despidió del médico y de la habitación donde Ernesto descansaba, sin saber qué le deparaba el futuro, pero decidida a enfrentar cualquier consecuencia de sus acciones. 3 días después, la doctora Amelia se sentó en su oficina, en una mañana en la que la tenue luz del sol se filtraba por las cortinas entreabiertas. Respiró hondo, preparándose para sumergirse en el trabajo que la esperaba. Analizar las imágenes de la habitación del hospital de Ernesto durante los últimos días, con la esperanza de encontrar algún indicio de recuperación en medio de la oscuridad del coma. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar su análisis, su teléfono sonó, rompiendo el silencio del ambiente. Era el doctor Ramón. Expresó su preocupación. Buenos días, doctora. Dolores no ha estado visitando a Ernesto en los últimos días. Me pareció bastante extraño y me gustaría saber si todo está bien, dijo él. La doctora Amelia suspiró, con un ligero fruncimiento de ceño indicando su frustración ante la interrupción. Está todo bien, doctor Ramón, no se preocupe, respondió ella con voz calmada, tratando de disimular su impaciencia. Lamento mucho, pero estoy ocupada ahora mismo. Necesito colgar. Sin esperar respuesta, la doctora Amelia colgó el teléfono y volvió su atención a la tarea en mano. Inició el análisis de las imágenes de la habitación del hospital, dejando que el algoritmo en desarrollo la guiara a través del laberinto de píxeles y sombras. A medida que pasaban las horas, la doctora Amelia observaba atentamente cada fotograma de las grabaciones, con su mirada entrenada buscando cualquier indicio de cambio o actividad que pudiera indicar una posible recuperación. Sin embargo, en los primeros momentos, todo lo que veía eran las rutinas médicas estándar. El doctor Ramón entrando en la habitación varias veces, enfermeros realizando sus comprobaciones regulares, pero nada que llamara su atención, ya que Ernesto permanecía inmóvil. Ajustó los parámetros del algoritmo, refinando su búsqueda con la esperanza de encontrar algo más significativo. El tiempo pasaba, pero aún así, las imágenes parecían mostrar solo el mismo escenario monótono de un paciente en coma, sumido en un sueño profundo e impenetrable. A pesar de la falta de progreso visible, la doctora Amelia se mantuvo obstinada en su búsqueda, negándose a rendirse ante la adversidad. Sabía que la clave para la recuperación de Ernesto estaba ahí, en algún lugar en las profundidades de las imágenes que se desplegaban ante ella, y estaba decidida a encontrarla, sin importar el tiempo que esa actividad demandara. El corazón de la doctora Amelia se aceleró cuando percibió algo extraordinario en las imágenes que analizaba. Sus ojos se abrieron de par en par y quedó boquiabierta, mientras el algoritmo comenzaba a detectar movimiento en la habitación del hospital de Ernesto. De hecho, había demasiado movimiento para alguien en coma. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando comprendió la verdad impactante frente a sus ojos.
Ernesto no estaba en un coma profundo como creían. Se estaba moviendo, luchando contra las cadenas invisibles que lo mantenían cautivo en su propia mente. Y entonces, la verdadera revelación golpeó a la doctora Amelia con la fuerza de un rayo. Él estaba en un coma inducido. El choque la invadió cuando la realidad de la situación se instaló en su mente. Lo que ella y el doctor Ramón habían interpretado como un estado vegetativo era, de hecho, una condición inducida artificialmente. Ernesto estaba luchando por su vida en una batalla invisible y habían sido engañados por Dolores. Sin perder ni un segundo, la doctora Amelia tomó el teléfono y marcó frenéticamente el número del doctor Ramón, con el corazón martillando en su pecho. Esperaba que el médico no estuviera ofendido, ya que había colgado abruptamente el teléfono sin siquiera despedirse. Cuando él respondió, la doctora Amelia explicó la situación con urgencia, confesando el uso de las cámaras y el impactante descubrimiento que acababa de hacer. «Lo siento por haber colgado el teléfono en tu cara, doctor. Necesitaba trabajar en las imágenes». La voz del doctor Ramón al otro lado de la línea sonaba urgente y decidida. «Doctora Amelia, está bien. Ve al hospital de inmediato. Lo más importante ahora es salvar la vida de Ernesto», instruyó él, con su voz resonando en una seriedad mortal. Sin dudarlo, la doctora Amelia colgó el teléfono y se puso de pie, decidida a correr contra el tiempo para ayudar al hombre que ahora se había convertido en el centro de sus preocupaciones y esperanzas. Sabía que no había tiempo que perder. Ernesto estaba luchando por su vida y ella estaba decidida a estar a su lado, sin importar lo que el futuro les deparara. El corazón de la doctora Amelia latía con fuerza mientras corría, primero por las calles de la ciudad y luego por los pasillos del hospital, hacia la habitación donde Ernesto estaba internado. La tensión y la urgencia la impulsaban, y sus pasos rápidos resonaban en el opresivo silencio del ambiente hospitalario. Al llegar a la habitación, encontró al doctor Ramón de pie junto a la cama de Ernesto, cuyos ojos estaban abiertos, pero cuyo semblante aún estaba marcado por la debilidad y la confusión. El encuentro entre la doctora Amelia y Ernesto estuvo cargado de emoción y alivio, mezclados con una pizca de incredulidad ante el milagro que se desplegaba ante sus ojos. Sin embargo, antes de que pudieran asimilar completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo, necesitaban tomar una decisión difícil. Ernesto estaba despierto, pero confundido e incapaz de explicar lo que había sucedido durante los días en que estuvo en coma y lo que lo había llevado a esa situación. La doctora Amelia y el doctor Ramón intercambiaron miradas significativas, compartiendo un entendimiento silencioso. Decidieron llamar a Dolores y confrontarla con la verdad sobre el coma inducido de Ernesto, exigiendo explicaciones. Sin embargo, antes de eso, decidieron tomar una precaución adicional. El doctor Ramón tomó el teléfono y marcó el número de la policía, solicitando su presencia inmediata en el hospital. La doctora Amelia estuvo de acuerdo con la decisión, sabiendo que la verdad necesitaba ser revelada, cueste lo que cueste. Después de una hora, Dolores entró en la habitación con una sonrisa en el rostro y una expresión radiante de expectativa. Sin embargo, su sonrisa desapareció abruptamente cuando sus ojos se encontraron con los de Ernesto despierto. Pensó en salir corriendo, pero pronto sus ojos se posaron en los policías presentes en la habitación. Un momento de pánico se apoderó de su corazón mientras Dolores intentaba procesar la situación. Su mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera reaccionar, fue contenida por los policías, con sus brazos sujetados firmemente mientras ella intentaba liberarse, desesperada. El silencio de la habitación solo fue interrumpido por el sonido apagado de los sollozos de Dolores, mezclado con el eco distante de los pasos de los enfermeros en los pasillos del hospital. Lo que sucedería a continuación, solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura: la verdad finalmente saldría a la luz, trayendo consigo consecuencias inimaginables para todos los involucrados. En ese momento, Ernesto comenzó a toser violentamente, y su voz débil y temblorosa intentaba hablar entre espasmos. «Fue ella, repitió él, con las palabras fallando a medida que resonaban en la habitación como un susurro angustioso. La expresión de shock y horror se extendió por los rostros de la doctora Amelia, el doctor Ramón y los policías presentes allí. La acusación silenciosa de Ernesto
flotaba en el aire como una nube negra, envolviendo a todos en una atmósfera de incredulidad. La policía actuó rápidamente, esposando a Dolores y llevándola bajo custodia, mientras Ernesto era atendido cuidadosamente por los médicos presentes. En cuestión de minutos, Dolores fue llevada a la comisaría, donde sería sometida a un riguroso interrogatorio. Durante el interrogatorio, Dolores finalmente rompió el silencio, confesando los detalles impactantes de lo que realmente había sucedido la tarde anterior al coma de Ernesto. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa de remordimiento, admitió que, después de que Ernesto se negara a prestarle dinero, intercambió sus medicamentos para la presión arterial, induciendo una taquicardia. Cuando Ernesto suplicó desesperadamente por los medicamentos correctos, Dolores cedió a la avaricia y la ira, administrando sedantes en lugar de los medicamentos necesarios. El resultado fue un coma que casi le cuesta la vida. Su principal objetivo, confesó ella, era robar los objetos de valor de la casa de Ernesto y huir, dejando atrás una apariencia de muerte natural. Sin embargo, un destello de remordimiento la asaltó cuando se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. Y fue entonces cuando tomó la decisión desesperada de llamar a la vecina de su hermano, la doctora Amelia, sabiendo que era médica, con la esperanza de corregir el terrible error que había cometido. Las palabras de Dolores resonaron en la sala de interrogatorios como un lamento angustioso, y su confesión marcó el fin de una era de mentiras y decepciones. Dolores tomó un sorbo de agua, pues su garganta estaba seca y apretada por el peso de sus acciones. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban una mezcla de arrepentimiento y decepción, mientras se preparaba para continuar su narrativa. Con voz temblorosa, continuó, revelando los detalles sombríos de su acuerdo con la doctora Amelia. Después de que la vecina le brindara los primeros auxilios a Ernesto, la médica le propuso instalar cámaras en la habitación del anciano a cambio de una suma considerable de dinero, $10,000 para ser exactos. Admitió que aceptó de inmediato la propuesta, cegada por la avaricia y la oportunidad de lucrar con la desgracia ajena. Dolores confesó que, después de la hospitalización de Ernesto, solo estaba esperando el pago prometido para huir de la ciudad, llevándose consigo lo poco que había logrado robar de la casa de su hermano. La verdad cruda inundó la sala de interrogatorios, envolviendo a todos los presentes en un velo de desilusión y desesperanza. Cuando Dolores terminó su declaración, la policía actuó rápidamente, llevándola a la cárcel, donde esperaría juicio y enfrentaría las consecuencias de sus actos atroces. Sin embargo, el caso estaba lejos de ser cerrado. La policía sabía que la revelación de las acciones de Dolores planteaba serias preguntas sobre la participación de la doctora Amelia en el crimen. En medio del caos y la confusión, comenzó una nueva investigación, con la mira ahora puesta en la vecina aparentemente inocente, cuyo papel en la trama siniestra aún sería totalmente revelado. Mientras las ruedas de la justicia giraban implacablemente, la doctora Amelia se vería envuelta en un torbellino de incertidumbre y temor, con su lealtad dividida entre el deber profesional y la búsqueda de la verdad. El destino de todos los involucrados estaba ahora en manos de la ley, y solo el tiempo revelaría el desenlace final de esta historia de traición y redención. Horas más tarde, la atmósfera en la habitación del hospital de Ernesto estaba cargada de tensión cuando la policía regresó para interrogar a la doctora Amelia. Ella estaba sentada al borde de la cama, con los ojos fijos en el suelo y su mente girando por la turbulencia de los eventos que se habían desarrollado tan rápidamente a su alrededor. En ese momento, el doctor Ramón solo observaba en silencio a su lado y los policías comenzaron a hacer sus preguntas, con las voces ásperas resonando en el espacio confinado de la habitación. La doctora Amelia escuchó todo, con una expresión tranquila, impresionada por cada detalle sombrío de la historia contada por Dolores. Mientras las piezas del rompecabezas encajaban lentamente, la doctora Amelia se encontró confrontada con la dura realidad de que los secretos más oscuros a menudo habitan en los rincones más inesperados del alma humana. Ella admitió su participación en el acuerdo de las cámaras, pero enfatizó vehementemente que no tenía nada que ver con el coma inducido de Ernesto. La policía, sin embargo, permanecía escéptica y sus sospechas flotaban en el aire como una sombra amenazadora. Amenazaron con arrestarla de inmediato, con un tono de voz cargado de autoridad.
Fue entonces cuando el doctor Ramón intervino, con voz firme y determinada, mientras defendía a su colega a quien conocía desde hace poco. Escuchen, fue la doctora Amelia quien les alertó sobre la situación de Ernesto. Alguien verdaderamente culpable nunca haría eso, dijo en tono serio. A regañadientes, los policías se convencieron, y sus expresiones endurecidas se suavizaron ligeramente ante la lógica irrefutable de las palabras del doctor Ramón. Prometieron mantener un ojo vigilante sobre la doctora Amelia, pero decidieron no arrestarla, al menos por el momento. Cuando la policía finalmente salió de la habitación, la doctora Amelia se derrumbó en lágrimas, y el peso del mundo cayó sobre sus hombros cansados. Se volvió hacia el doctor Ramón, con el rostro retorcido por la emoción, mientras lo abrazaba con fuerza, agradeciéndole todo el apoyo y la fe que había tenido en ella, incluso en los momentos más oscuros. A medida que fueron pasando los días, la vida de la doctora Amelia empezó a regresar a la normalidad, aunque lentamente. Las sombras del pasado desaparecieron poco a poco, siendo reemplazadas por la luz suave de un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Mientras tanto, Ernesto, contra todo pronóstico, comenzó a mostrar signos prometedores de recuperación. Su cuerpo frágil poco a poco se fortalecía, y sus pasos titubeantes ganaban firmeza con cada día que pasaba. En tan solo 2 semanas, estaba listo para dejar atrás el hospital, y su camino de regreso a la vida tomó un nuevo impulso de determinación y coraje. Al regresar a casa, Ernesto decidió hacerle una visita a su vecina, la doctora Amelia, en una tarde. Sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas entre ellos, pero sentía que necesitaba expresar su gratitud por todo lo que ella había hecho por él. Con una sonrisa temblorosa en los labios, Ernesto comenzó a hablar, con palabras cargadas de emoción y sinceridad. «Mira, Amelia, me sentí molesto cuando me enteré de tu participación en los eventos que me llevaron al coma, pero pronto me di cuenta de que, en realidad, tú fuiste mi verdadera heroína. Te debo mi vida, me salvaste cuando todo parecía perdido. Di una declaración a la policía, diciendo que no tuviste nada que ver con el coma, y el caso en tu contra fue cerrado», dijo. Ernesto entonces continuó, compartiendo más detalles sobre los últimos tiempos. «Durante las últimas semanas que estuve en el hospital, recibí algunas cartas de Dolores, directamente desde la cárcel. Sin embargo, las quemé todas antes siquiera de leerlas. En este momento, el perdón llenó mi corazón, disipando cualquier rastro de amargura o resentimiento que quedara, pero nunca más quiero volver a verla», concluyó. La doctora Amelia escuchó las palabras de Ernesto con humildad y gratitud, y sus ojos brillaron con emoción apenas contenida. Agradeció por todo el apoyo que él le había brindado durante los momentos más oscuros de su vida, prometiendo estar allí para él siempre que lo necesitara, como una amiga y aliada inquebrantable. Mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, arrojando sus rayos dorados sobre los 2 vecinos que habían pasado por tanto juntos, compartieron un momento de paz y reconciliación, sabiendo que, a pesar de los desafíos que aún estaban por venir, enfrentarían el futuro tomados de la mano, unidos por la fuerza del perdón y la verdadera amistad. Por su parte, la vida de la doctora Amelia estaba a punto de dar un giro inesperado, guiada por el destino y los lazos invisibles que unen los corazones destinados a encontrarse. Después del torbellino de eventos que los acercaron, la doctora Amelia y el doctor Ramón comenzaron a pasar más tiempo juntos, inicialmente como amigos buscando consuelo el uno en el otro después del tumulto del caso de Ernesto. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el vínculo entre ellos se fortalecía, transformándose en algo más profundo y significativo. No pasó mucho tiempo antes de que la amistad se convirtiera en amor, como una llama que ardía intensamente en sus corazones, iluminando el camino hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. Entonces, en tan solo un mes, una noticia cambió sus vidas para siempre. La doctora Amelia descubrió que estaba embarazada. La alegría y el asombro se mezclaron en sus corazones, mientras los dos contemplaban el milagro de la vida que crecía dentro de ella. Ante la nueva realidad, la doctora Amelia y el doctor Ramón sabían que necesitaban tomar una decisión importante. Optaron por casarse y vivir juntos, unidos por el amor que los guiaba y la responsabilidad que ahora compartían como futuros padres. Para la ceremonia de matrimonio, tomaron una elección especial y significativa sobre quién celebraría su unión: Ernesto.
Al recibir la invitación, el anciano aceptó de inmediato, con los ojos brillando de emoción y gratitud que rebosaban en su pecho. A medida que se acercaba el día de la boda, la ansiedad y la emoción crecían, envolviendo a todos los involucrados en un aura de felicidad y expectación. Después de finalizar los últimos detalles de la organización, llegó el día de la celebración. Bajo la mirada amorosa y las palabras cariñosas de Ernesto, la doctora Amelia y el doctor Ramón intercambiaron sus votos de amor eterno, sellando su compromiso ante Dios y los hombres. La fiesta se desplegó entonces en una hermosa sinfonía de momentos preciosos y recuerdos que durarían toda una vida. En los días que siguieron, el doctor Ramón y la doctora Amelia encontraron la felicidad en su tranquila vida juntos. Cada día estaba lleno de amor, risas y una profunda gratitud por el milagro de la familia que construyeron juntos. Con frecuencia, recibían la visita de Ernesto, cuya presencia era una fuente constante de alegría y consuelo. El anciano traía consigo deliciosas golosinas para satisfacer los antojos de embarazo de la doctora Amelia, y su rostro se iluminaba con la felicidad de ser parte de la vida de aquellos a quienes llegó a considerar su propia familia. Entonces, algunos meses después del matrimonio, finalmente llegó el tan esperado día del parto. La doctora Amelia dio a luz a su hijo, Andrés. El niño era un rayo de luz que llenaba sus vidas con una nueva y radiante esperanza para el futuro. Un día después del parto, Andrés recibió su primera visita, una presencia que no podía ser otra que la de Ernesto. El anciano sostuvo al bebé con ternura en sus brazos, mientras su rostro brillaba con la promesa de una nueva vida que se desenvolvía ante él. Con el paso de los años, la amistad entre el doctor Ramón, la doctora Amelia y Ernesto solo crecía en profundidad y significado. Uno de los pasatiempos favoritos de Andrés durante su infancia era ir a la casa de su vecino anciano, a quien cariñosamente llamaba Abuelito Ernesto, para comer galletas y escuchar las historias que tenía para contar. Y así, bajo el cálido abrazo del amor y la amistad, la vida continuó, tejiendo sus hilos dorados de alegría y camaradería a lo largo de los años. Al final, fue el poder transformador del perdón y la redención lo que unió a esas almas destinadas, guiándolas a través de cada desafío y triunfo que el destino les tenía reservado. Y en medio de las sombras de la vida, brillaba la luz eterna del amor verdadero, inmortalizada en los corazones de aquellos que encontraron su hogar en la cálida compañía mutua.